Bueno, mis hermanos, espero que estén bien, espero que todo esté bien por sus hogares. Y bueno, nos vemos otra vez en nuestro sitio online para estudiar la palabra de Dios. En este tiempo estamos en Colosenses, la carta a los Colosenses, la iglesia que estaba en Colosas, una iglesia en Asia Menor y era parte de varias iglesias de esa zona de Asia Menor, donde estaban también la Odisea. Y en este tipo o esta carta que fue escrita a esta iglesia, y esta iglesia es una iglesia básicamente modelo, en la que Pablo les alaba porque ellos estaban haciendo las cosas bien, aunque hay algo que en la iglesia se había introducido, una falsa enseñanza, una falsa doctrina, y como ya lo hemos venido viendo en otros estudios anteriores a este, incluso en el que yo di hace un tiempo, estuvimos viendo que la herejía colosense tenía que ver algo con el dualismo y también era como una especie de gnosticismo. Entonces estaba mezclando ideas de religiones místicas asiáticas y estaban siendo reunidas también con la religión judía, pues, la religión hebrea como tal. Entonces esas dos cosas estaban convergiendo en una sola y estaba dándose una especie de sincretismo en la que ambas se superponían en ideas y pensamientos, dando así lo que se denomina, o lo que denominan los teólogos, la herejía colosense. Esto que estaba sucediendo en la iglesia en Colosas. Entonces, esto lo decimos o lo mantenemos siempre en mente para saber qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos estudiando. Entonces, mis hermanos, acompáñenme en sus Biblias, vamos a ver ahorita y vamos a Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Muy bien. Estamos aquí, Colosenses, capítulo 2, y dice así: quiero que sepan la gran lucha que sostengo por el bien de ustedes, los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Esto ya lo vimos en la clase anterior con mi hermano Cristian, y vamos a solamente hacer un breve repaso. Pablo dice en el versículo 1: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Se cree y se piensa que Pablo no fue personalmente a la Odisea y no conocía personalmente esta iglesia. Quizás conocía a algunos que otros de los hermanos que estaban en este lugar, pero Pablo dice que sostenía una gran lucha por los que están en la Odisea. En esto se está refiriendo a esa oración en la que Pablo estaba pidiendo por los hermanos que están en la Odisea y que están también en Colosas. Mis hermanos que están en la Odisea y en Colosas. ¿Por qué? Porque posiblemente también esta herejía colosense estaba afectando a mis hermanos, a la iglesia que estaba en la Odisea, a los laodicenses. Entonces, dice Pablo que está orando por ellos y por todo lo que ellos están pasando en esa lucha que está sosteniendo, y dice que muchas personas no le conocen personalmente. Versículo 2: quiero que lo sepan. Esta lucha que está sosteniendo, quiero que la sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Pablo les dice a los hermanos: los mantengo en oración. Estoy luchando por ustedes en oración. No estoy físicamente allí, pero sí estoy orando por ustedes todo el tiempo y los mantengo en mis oraciones. ¿Para qué? Para que cobren ánimo, para que permanezcan unidos por amor y para que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento de haber conocido a Cristo. Y Pablo aquí nos dice que el misterio de Dios es Cristo. Interesantemente, Pablo escoge estas palabras. ¿Por qué? Porque
La herejía colosense, una de las cosas que estaba, o una de las características de esta herejía colosense era que los colosenses tenían que buscar un conocimiento superior, tenían que meterse en una esfera mística de conocimiento, de sabiduría, de intelecto, para poder llegar a ser salvos o a entender cuando lleguen a ese conocimiento pleno. Así podían estar entonces a una estatura de perfección. Estos colosenses estaban diciendo también que el cuerpo es pecaminoso y que el espíritu o la parte espiritual es buena y la parte carnal es mala. Entonces ellos se enfocaban en ese conocimiento para nutrir esa parte espiritual y suprimir así la parte carnal. Y ya eso lo vamos a ver más adelante, porque incluso Pablo aborda este tema también. Entonces, todo eso que los gnósticos están buscando, ese conocimiento pleno, ese conocimiento profundo, ese conocimiento que no está para cualquier persona, ese conocimiento que no puede acceder cualquier persona del vulgo, cualquier persona común. Pablo te está diciendo que todos esos conocimientos están reunidos en Cristo. Y aquí te lo dice en este versículo 2. Estoy leyendo la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo. Cristo es el misterio escondido por los siglos. ¿Por qué Pablo dice que Cristo es este misterio? Porque, bueno, y Pablo también hace referencia incluso al Evangelio como un misterio oculto. Pablo incluso hace también en referencia a la iglesia como un misterio oculto que no habían visto. Y Pablo también hace referencia a que los gentiles, siendo la iglesia, era un misterio oculto y que ahora ha sido revelado. Y Pablo nos dice que todo esto se concentra en Cristo. Y Cristo es el misterio de Dios. Entonces, toda persona que quiera llegar a un conocimiento profundo, a un nivel de conocimiento más alto, ¿qué debía hacer? Buscar en Cristo ese conocimiento, porque todo el misterio está escondido en Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo que ya dijimos, en Cristo está escondido todo. Todo hermano en la iglesia, en Colosas, que estaba buscando una perfección más allá de Cristo, todo hermano que estaba buscando algo superior, algo más grande, algo más misterioso, algo más místico, todo eso estaba en Cristo. Estaba escondido totalmente en Cristo. Donde, versículo 3 nuevamente, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4, les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Pablo les dice, básicamente, hermanos, les voy a hablar sinceramente, para que nadie venga a engañarlos, a envolverlos, a querer decir otras cosas de las que ya conocen. Es por eso que les digo que en Cristo, clara y llanamente, es que están escondidos todos los misterios de la sabiduría. Cristo es la fuente de todo conocimiento, de toda sabiduría, para la salvación y para cualquier cosa en el tema. Entonces Pablo pone las cosas como deben estar. Trae a Cristo y lo pone en el centro y dice, hermanos colosenses, todo proviene de Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el conocimiento supremo, Cristo es todo lo que necesitas saber. Toda la sabiduría, todo lo místico está escondido en Cristo, ¿sí? Entonces, versículo 5. Pablo dice que está físicamente ausente, aunque estoy físicamente ausente, les acompaño en espíritu. Y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo Jesús. Esa firmeza de fe que ellos tenían. Pablo no es que estaba como un fantasma o un espíritu desandando, no. Pablo lo que está queriendo decir en este punto es que él no puede estar ahorita en Colosas, pero Pablo está alegre y su sentir, su pensamiento, su cariño es con la iglesia en Colosas. ¿Por qué? Porque él dice que está alegre al ver ese buen orden y esa firmeza que tiene en Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo le felicita
si está hablando de que hay unos hermanos que tienen una doctrina errada. Precisamente todos los hermanos en Colosas no habían sucumbido ante esta idea errónea, ante esta herejía colosense. Y posiblemente los que estaban llevando ese conocimiento o ese pensamiento más allá eran algunos maestros que posiblemente habían venido de Jerusalén a enseñar en la iglesia. Entonces Pablo le felicita a estos hermanos y les dice: me alegro por su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo Jesús. Y en este versículo en particular, Pablo alude a esa orden militar, como firme, orden. Esa orden militar que existía en ese tiempo y que seguramente también usaban los romanos, los ejércitos romanos, para ordenar y para demostrar también toda su fortaleza. Pablo dice: ustedes están firmes, ustedes están en la brecha, ustedes están en la lucha y se han mantenido con buen orden y con firmeza ante la falsa herejía, ante la falsa enseñanza que se estaba difundiendo acá en Colosas. Muy bien. Ahora, con esta introducción pasamos a nuestro estudio del día de hoy. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 6. Esta es la parte que como tal nos corresponde estudiar aquí. Y ahorita vamos a pasar ahora a leer la Biblia en la Reina Valera de 1960. Y dice así, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo. Y fíjense esto, los rabinos judíos hablaban de Moisés. ¿Quién era Moisés? El que había recibido la Torá de la mano de Dios, es decir, el Pentateuco. Esos 5 primeros libros de la Escritura había recibido Moisés de la mano de Dios. Esta Torá, este Pentateuco, era lo que Dios había proveído para guiar y dirigir a Israel según su voluntad en esos tiempos, para que Israel disfrutara del favor de Dios. Pero Pablo aquí nos dice: de la manera en que han recibido, así como Moisés recibió la Torá, ustedes han recibido ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Y qué nos entrega Jesucristo? La salvación. Nos entrega todos los tesoros de los misterios de Dios. Cristo nos entrega todo lo que hemos realmente recibido. Así como han recibido a Cristo, dice Pablo, ahora andad en Él. Y esta palabra andad en Él también está cargada de mucha idea o de mucho conocimiento de lo que Pablo tenía en el Antiguo Testamento. Recordamos que Pablo no era un simple creyente como tal, sino que tuvo un trasfondo fariseo. Y él al ser fariseo, tenía mucho conocimiento de todo el Antiguo Testamento, pero bueno, a profundidad. Y esta palabra andad es muy usada también en el Antiguo Testamento. Entonces encontramos que la palabra andad en el griego se pronuncia peripateo y literalmente significa caminar alrededor de o andar alrededor de. Y vemos que en Génesis Enoc caminó con Dios. También vemos que Noé caminó con Dios o andó con Dios. Dios retó a Abraham y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, en Génesis capítulo 17 versículo 1. Y el salmista David dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estuvo. Entonces, bienaventurado el que no anduvo. Y fíjense otra cosa, Dios juzgó a los israelitas por caminar según sus estatutos y no guardar la ley de Dios. Entonces Pablo les está diciendo a mis hermanos colosenses: anden en Dios, así como el pueblo de Israel fue mandado a andar cerca de Dios, a caminar con Dios, así como Noé caminó con Dios, así como Enoc anduvo con Dios. Andad en Él. Andad en Él. Y eso nos lleva al pensamiento que básicamente surge naturalmente. Estamos andando en Cristo. Es fácil pensarlo o es fácil decirlo, porque sí, andar en Cristo, qué fino, es fácil. Pero
en el día a día caminamos con Cristo, andamos alrededor de Cristo, estamos conscientes de nuestro camino en el Señor y de nuestro camino con el Señor. Porque a veces decimos que andamos con Él y estamos lejos de Él. Andad en el Señor, andad en Él, andemos en Cristo Jesús. Versículo 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Arraigados y sobreedificados. Pablo utiliza dos metáforas bastante interesantes aquí. Una es arraigados y la otra es sobreedificados, y cada una se aplica a aspectos de la vida completamente distintos. Primer aspecto, arraigados. Y arraigados tiene que ver y tiene esa idea totalmente impregnada y cargada de la jardinería, de la agricultura. ¿Qué pasa con una planta que tiene buena raíz, que ha echado muy buena raíz? Es una planta que no se deja llevar o mover por cualquier viento que sople, cualquier tormenta, cualquier situación que pase. Toda planta que tiene buena raíz, que está bien agarrada de la tierra, tiene dos beneficios. Uno, no se deja llevar por cualquier viento que esté pasando cerca, y dos, está bien nutrida, porque el hecho de que haya echado tanta raíz, eso hace que esté muy bien nutrida, que haya buscado todos los nutrientes necesarios para esa planta. Y Pablo nos dice que estamos arraigados ¿en quién? En Cristo Jesús. Somos una planta que tiene buena raíz, pero no por nosotros mismos, sino por Jesucristo, que nos ha sembrado en Él básicamente. Somos una planta que debe dar buen fruto en Él. Y la segunda palabra que Pablo utiliza aquí es sobreedificados. Sobreedificados, y Pablo aquí está pensando en la construcción. En esa construcción civil, todo aquel que sea ingeniero civil puede entender qué es una edificación, qué es una base, cuál es el fundamento. Y Pablo nos dice que nosotros estamos sobreedificados en Cristo Jesús. Es decir, tenemos esa base buena y estamos edificados sobre esa base. Hemos sido sobreedificados en esa base. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos primero buena raíz. Estamos bien tomados, bien arraigados en Cristo Jesús. Y eso nos da muy buenos frutos, nos hace dar buenos frutos. Y en nuestra segunda metáfora que Pablo utilizó aquí es que estamos edificados. Es decir, hemos sido basados, que no nos vamos a caer de allí. Eso nos hace pensar en el ejemplo que Jesús dio de dos personas, uno que construyó su casa en la roca y otro que construyó su casa en la arena. Y bueno, básicamente nosotros sabemos que la roca es Cristo y estamos edificados en Cristo, bien edificados en Cristo, no como algunas personas o no como algunos de los hermanos en Colosas que se estaban dejando llevar por estos vientos de doctrina y estaban edificados sobre otra cosa. Nosotros estamos bien edificados en Cristo. Vuelvo a leer el versículo 7, dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Confirmados significa que estamos firmes, es decir, un repaso para ver si está bien. Entonces, estamos confirmados en Cristo Jesús, arraigados, sobreedificados y confirmados en Él, en la fe, así como habéis sido enseñados, como les enseñó el misionero que estaba trabajando entre ellos. Y Pablo termina diciendo este versículo 7, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. De la misma manera en que un árbol bien arraigado, que tiene sus raíces bien profundas, da buen fruto, así un verdadero creyente produce buen fruto, porque está nutrido del amor, de la misericordia y de todo lo bueno que procede de Cristo Jesús. Estamos abundando en acciones de gracias. Estamos como creyentes que estamos bien arraigados en Cristo Jesús, estamos abundando en acción de gracias. Estamos haciendo
todas esas buenas obras motivados por el amor de Cristo Jesús. Y aclaro, y como, no es problema aclararlo por si existe la duda, no somos salvos por buenas obras, pero somos recompensados por buenas obras como creyentes. Primero, somos salvos en Cristo Jesús y como resultado de esa salvación estamos totalmente animados a dar el amor de Dios. Y como Pablo dijo en la iglesia, en la carta a los romanos, en esa iglesia en Roma, Pablo les dijo que el amor de Cristo nos impulsa. Tenemos ese amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones y estamos dando ese amor, o debemos dar ese amor de Cristo a todos los demás. Y eso significa ayudar a la persona más necesitada, mostrar el amor de Dios a los pobres, ayudar a mis vecinos, hacer cualquier cosa que sea motivada por Dios como una obra buena, como una obra verdadera. Y Pablo les está diciendo a esta iglesia en Colosas: están arraigados en Cristo Jesús, están sobreedificados en Él, están confirmados, es decir, están firmes en esa fe que ustedes han tenido y están abundando en buenas obras, abundando en acción de gracias. Agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho, abundamos en esas acciones de gracias. Vamos a ver ahora, mis hermanos, el versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y dice así: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Uno de los puntos interesantes de la herejía colosense era que tenemos que buscar más profundidad, tenemos que encontrar más respuestas, buscar más conocimiento fuera de Cristo Jesús, porque a la obra de Cristo Jesús le hace falta algo. ¿Y por qué a la obra de Cristo Jesús le hace falta algo? Porque Cristo Jesús vino en cuerpo y ellos decían que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno. Entonces ellos decían dos cosas. Uno, o Cristo fue un espíritu y no tenía cuerpo, entonces era totalmente bueno, o Cristo tuvo cuerpo, entonces era malo porque tenía cuerpo y la carne es mala, la materia es mala. Entonces Pablo les está diciendo: hermanos, mira que nadie les engañe con esas ideas locas, con esos delirios, con esas sabidurías sin sentido, con esa vanidad de pensamiento, esas huecas sutilezas, según tradiciones de hombres. ¿Cuáles tradiciones de hombres? Y aquí estamos viendo, y muchos teólogos también piensan que estas tradiciones de hombres a las que Pablo se refiere en este versículo en particular es a esa tradición de los fariseos, la tradición de los ancianos. No sé si se recuerdan un momento en que los fariseos le dijeron a Jesús: Jesús, tus discípulos no están lavándose las manos para comer. Y eso no estaba contemplado en la ley. En ninguno de los estatutos que Dios dio en la Torá estaban contemplados ese lavarse las manos. Eso era la tradición de los ancianos. Entonces, esas tradiciones de hombres, esos rudimentos del mundo que no tienen nada de espiritual, Pablo les está diciendo: mis hermanos, que nadie les engañe con esas patrañas, que nadie les diga que eso es así. Condúzcanse según Cristo, es decir, hermanos, aprendan a discernir, tengan conocimiento, sepan muy bien dónde están parados. ¿Por qué? Porque ustedes están arraigados en Cristo Jesús, edificados en la roca firme que es Cristo Jesús. Disciernan bien esas ideas que están dañando a la iglesia. Versículo 29, Pablo dice, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Y vamos a leer aquí. Un siglo después, la iglesia tuvo problemas con el gnosticismo después de este tiempo,
que proponía que lo espiritual es bueno y lo físico es malo. Como resultado, los gnósticos no creían en la encarnación, que Dios se había convertido en carne humana y que había vivido entre nosotros. Decían que solo podíamos llegar a la plenitud de Dios a través de los ángeles u otras emanaciones. Emanaciones que se iban vaciando de su plenitud a medida que se acercaba a nuestra existencia terrenal. Entonces, para lo que les está diciendo básicamente aquí, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué es plenitud? Plenitud es algo que está completo, que está cabal, que está lleno, que no le hace falta absolutamente nada. Entonces Pablo está diciendo que en Cristo, en su forma humana, habitó toda la plenitud de la deidad, habitó toda la esencia de Dios en Cristo Jesús. Está combatiendo directamente la herejía colosense de que Jesucristo o era un espíritu y era bueno, entonces no tuvo carne, o tuvo carne, entonces no era bueno y no es digno de ser adorado y hay que buscar otro medio de perfección porque Cristo tuvo carne. Entonces, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Cristo fue 100% Dios. Cristo fue 100% humano. Cristo fue la encarnación, fue el verbo encarnado. Eso que menciona el Evangelio de Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne, el verbo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Cristo fue 100% humano, pero no pecó. Jesucristo fue tentado en todo, pero se mantuvo sin pecado. Porque Jesucristo, al ser el sacrificio perfecto de Dios, debía ser puro, sin mancha, sin arruga, sin hueso descoyuntado. Jesucristo tuvo que ser el sacrificio perfecto y por lo tanto se mantuvo perfecto. En su humanidad, Cristo es y fue lo que el humano nunca ha podido ser, lo que debió ser Adán, que es una perfección completa, sin pecado, sin pecado. Y la Biblia nos dice que Cristo, cuando estaba muriendo en la cruz, todos los pecados recayeron sobre él, y también dice la Escritura que la ira de Dios cayó sobre Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos y liberados del pecado y de la maldad. Entonces, Jesucristo se hizo carne y murió por los pecadores. Jesucristo, quien no tuvo pecado, fue tratado como pecador para que nosotros, que sí tenemos pecados, seamos tratados como Cristo es tratado. Entonces, en Cristo habita totalmente la plenitud de la deidad. Esta frase le da una bofetada directamente a la herejía, al dualismo o al gnosticismo que estaba abrazando la iglesia en Colosas. En Cristo habitó totalmente la plenitud de Dios. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. La palabra plenitud viene del griego pleroma. Y la palabra que estamos en este versículo 10, vosotros estáis completos en Él, la palabra griega para completos es pleromai. Nosotros estamos plenos en Cristo Jesús, porque toda la plenitud que habita en Cristo Jesús ahora habita en nosotros por la fe. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Nosotros tenemos a Dios en nosotros. Y vosotros estáis completos en Él. Nosotros estamos plenos en Cristo Jesús gracias al Espíritu Santo. Cristo Jesús no es solamente un espíritu que estaba rondando por allí, que
fue bendecido por Dios. No, no, no. Cristo no es solamente un mero misterio o un mero ángel, espíritu que había de ser adorado como otros espíritus o como otros ángeles. Para nada. Pablo nos dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo no es simplemente algo que, bueno, es chévere. No, Cristo es lo maravilloso, lo bello y lo completo. Si nosotros pudiéramos seguir avanzando, nos encontraríamos que estos hermanos colosenses estaban, y bueno, seguramente lo veremos la semana que viene, estaban ofreciendo un culto a los ángeles. ¿Y quién es superior a los ángeles? Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros entendemos que por Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, tronos, principados, potestades. Todo lo que es creado, todo lo que nos podemos ver, ángeles, espíritus, todo lo que sea creado, tuvo su origen en Dios. Y Dios creó todas las cosas. Dios y Cristo Jesús es la causa creativa, no creada, que hizo todas las cosas. Jesucristo no tuvo un inicio, Jesucristo es eterno. Dios es eterno. Ellos no tuvieron un inicio. Si Jesucristo hubiese sido creado, o si Dios hubiese sido creado, eso quiere decir que el que creó a Dios es superior. Entonces Dios no es Dios, sino sería Dios el que le creó. Dios es la causa causante de todas las causas. Dios es el creador de todo, incluso de los principados y las potestades. Entonces Pablo les está queriendo decir a nuestros hermanos colosenses: hermanos, si ustedes quieren adorar un espíritu, si ustedes quieren adorar a los ángeles, adoren directamente a la cabeza de todos, a Cristo Jesús, quien es el creador, quien tiene toda la plenitud, quien tiene toda la potencia, quien tiene todo el poder y quien merece realmente ser adorado. Estos versículos es un llamado a ver nuevamente a Cristo Jesús y a centrar nuestra vista solamente en Cristo Jesús, desligándonos de esos pensamientos que nos han venido de que Cristo Jesús le hace falta algo a su obra, igual que lo que estaba sucediendo en Gálatas. La obra de Cristo quizás le faltó un poquito. Para nada. Cristo es la plenitud. Y nosotros que estamos arraigados en Él y estamos edificados en Él, debemos abundar en acción de gracias, en buenos frutos, en todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, como dijo nuestro hermano Pablo a la iglesia en Filipos. Nosotros abundamos en Cristo Jesús y damos fruto porque estamos sembrados en buena tierra, porque estamos edificados sobre la buena roca, sobre la roca firme. Estamos en Cristo Jesús. No debemos escuchar esas ideas sin sentidos, esos pensamientos, esas vanidades, huecas, sutilezas, filosofías que están enredando a la iglesia en el siglo XXI, también como estaban enredando a la iglesia en este tiempo, en el siglo I, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta. Imagínense ustedes, ya en este tiempo habían huecas, sutilezas y filosofías que estaban confundiendo a la iglesia. Hoy en día tenemos otras luchas, otras ideas, otras filosofías. Una es la idea de que ser homosexual está bien y que Dios me tiene que aceptar porque Él es amor. Otra es la idea de que el aborto es algo bueno que hacer y todo el tema. Y todas estas ideologías, todas estas sutilezas huecas están entrando a la iglesia y debemos estar firmes, arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús para hacer frente a estas huecas sutilezas. Mis hermanos, gracias por escuchar una vez más este estudio a los Colosenses. Espero que haya sido de bendición. Si tú tienes alguna duda, alguna inquietud, algún comentario que hacer, puedes hacerlo aquí mismo en YouTube y puedes,
nosotros te vamos a contestar, te vamos a responder, vamos a estar atentos a tus dudas. Mis hermanos, la idea de esto es que sea de edificación para ustedes, así como lo es de edificación para nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos, y bueno, nos vemos pronto por aquí mismo en el estudio a los Colosenses. Dios les guarde.